En este tercer encuentro voy a analizar los efectos de la crisis sanitaria y económica en la contabilidad financiera y en la auditoría de estados financieros. Como ya sabemos, la crisis sanitaria que surgió como consecuencia de la aparición del COVID-19 condujo a una crisis mundial con consecuencias económicas relevantes que, si bien afectan desde el punto de vista macro, comienza en las unidades económicas u organizaciones a las que la contabilidad les sirve de lenguaje y donde los contadores somos partícipes necesarios en términos de la información que los auditores deben garantizar. Esta crisis de origen sanitario afecta en mayor medida a algunos sectores específicos como son el comercio minorista, la industria turística, el transporte, el entretenimiento, entre otros sectores, provocando así una disminución de los niveles de actividad global de la economía. Por otro lado, es importante destacar que esta no solo afecta a los sectores de la economía real, sino también al sector financiero. Empresas que brindan servicios financieros, aseguradoras y fondos de inversión se incluyen en este sector, provocando así una alta incertidumbre respecto de la continuidad de las empresas y una alta volatilidad en los mercados. Los efectos de esta crisis no solo alcanzan a la contabilidad financiera y a la auditoría externa, sino también a la contabilidad de gestión y los demás servicios de aseguramiento. No obstante, me referiré solo al efecto sobre las primeras, o sea, las que brindan y garantizan información contable o financiera a terceros. Bueno, ahora con el fin de evaluar el efecto de la contabilidad o que tiene en la contabilidad la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno, por ejemplo, limitar la circulación de personas, el cierre temporal de empresas, limitar las operaciones de puertos y aduanas, entre otras limitaciones, resulta necesario responder a algunas preguntas que tienen consecuencia directa en la preparación de la información contable. En primer lugar, es importante saber cuál es la fecha de corte que se toma para el reconocimiento de estos efectos. En ese sentido, en una guía presentada por un grupo ad hoc, constituido en el CENCIA de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, se hace referencia a la importancia de efectuar un corte para establecer los efectos de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Se toma como fecha el 11 de marzo, que es el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era pandemia. Otra pregunta muy importante a efectuarnos sería qué hechos económicos y supuestos deben revelarse. Para analizar los efectos de este contexto en los estados financieros será necesario analizar aquellos hechos posteriores al cierre. Recordemos que son los que se dan entre el cierre del balance y la fecha de emisión de los mismos. Ahora la fecha de emisión tiene distintas connotaciones si se trata de normas internacionales de información financiera o si se trata de normas locales. Para la norma internacional de información financiera es aquella fecha en que se autoriza la publicación de los estados financieros y para el resto de las empresas es aquella fecha de aprobación del órgano de administración. Podemos tener, en relación a esto, distintas situaciones de balances anuales o trimestrales que cierran en distintos momentos. Entonces tenemos que tener en cuenta el cierre, pero también tenemos que tener en cuenta la fecha de corte. Por lo tanto, es importante clasificar o diferenciar aquellos balances con cierre en 2019 o 2020, pero que han sido emitidos antes del 11 de marzo, y en estos casos, salvo excepciones, no se requiere de ajuste ya que se espera que los efectos de la pandemia no afecten en general a los importes de activos y pasivos incluidos en los estados financieros. Luego tenemos aquellos balances con cierre 2020 emitidos después del 11 de marzo. En este caso, los administradores de la entidad deberán tener en cuenta si los hechos posteriores al cierre a esa fecha influirán en la continuidad de la empresa. Para eso tiene que evaluar todos los supuestos y estimaciones que revelen la factibilidad de la empresa para hacerlo, así como la intención de la gerencia. Este punto es muy importante destacar. Para evaluar esto hay que tener en cuenta no solo la factibilidad de la empresa para hacerlo, sino también la intención que tenga la gerencia de continuar con las actividades.
A su vez, se deberán considerar los efectos que tengan las estimaciones y supuestos sobre las mediciones de los elementos patrimoniales, porque recuerden ustedes que hay muchos elementos patrimoniales que se miden en base a estimaciones, y como esas estimaciones tienen que ver con datos del futuro, esta situación de crisis puede llegar a tener gran influencia sobre esos datos. Pero en este análisis de los hechos posteriores al cierre, la continuidad de las empresas en este contexto se convierte en el eje central del debate. Entonces, como segundo paso, será importante definir si se cumple o no con el supuesto de empresa en marcha, que es de vital importancia en este punto y ante esta situación. Recordemos que una empresa en marcha es aquella que está en funcionamiento y se espera que continúe sus actividades dentro del futuro previsible, por un periodo de al menos 12 meses desde el cierre del ejercicio, sin limitarse, lógicamente, ese periodo. En tal sentido, para brindar información útil sobre la continuidad de las empresas, los informes financieros deberán efectuar revelaciones respecto de, en primer lugar, de la intención de la gerencia de continuar las actividades, y en segundo lugar, como dijimos anteriormente, en la factibilidad de continuar el giro de negocio, para lo que se deberán evaluar los supuestos y estimaciones que se relacionan con la incertidumbre planteada, debiendo, lógicamente, ser expuesto en nota a los estados contables. Para analizar estos aspectos, los administradores de la entidad deberán tener en cuenta si los hechos futuros influirán en los niveles de abastecimiento, en los ciclos financieros, en el acceso a la fuente de financiación y en los niveles de apalancamiento. También en la cadena de pago y, por ende, como consecuencia directa, en la rentabilidad de la empresa, entre otros aspectos a considerar. Como podemos concluir al respecto, son muy importantes todos los acontecimientos que tienen que ver respecto de datos del futuro, de estimaciones sobre el futuro que hagan o no continuar con la empresa. Bueno, ¿cómo podríamos sintetizar las conclusiones que se hacen respecto de la hipótesis o del supuesto de empresa en marcha? De la siguiente manera: en los casos en que no existan incertidumbres importantes o que existan pero a su vez se verifique la posibilidad de intención de continuación, se aplicarán las normas contables vigentes. En el extremo caso en donde no puedan demostrarse la factibilidad de continuar como una empresa en marcha, si la administración tiene intención de seguir, deberá revelar información de los elementos patrimoniales sobre la base de criterios y supuestos que reflejen apropiadamente el escenario. Evaluada la continuidad de la empresa, también será necesario considerar los supuestos y estimaciones de hechos futuros que influirán en la medición de los elementos patrimoniales de los estados contables presentados en una fecha determinada. A manera de ejemplo de estos supuestos sobre estimaciones de hechos futuros que influyen en la medición de elementos patrimoniales, podemos tener los supuestos a considerar en el valor razonable de activos en caso de acudir a su estimación por no existir precio observable en el mercado, también la estimación del valor de uso cuando se compara con el valor recuperable y por ende el reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos, en el caso de la comparación con el valor recuperable. Otro caso es el tratamiento de las pérdidas estimadas por incobrabilidad, el tratamiento de deuda financiera y los resultados que éstas generan, los efectos negativos por conversión de ciertos contratos en onerosos, el impacto de los subsidios del Estado, el efecto contable de los beneficios posteriores al retiro, entre otros hechos que van a afectar a la medición de los componentes patrimoniales en la fecha en que se está informando. Finalmente, trataré de responder cuál es el efecto en la auditoría de estado financiero. El efecto en la auditoría se puede analizar desde las dificultades. En cuestiones formales, por ejemplo, la transcripción del libro inventario y balance o la certificación de los balances. En cuestiones operativas, la dificultad de mantener reuniones con distintos miembros de la organización, problemas tecnológicos y de seguridad informática. Este último, por ejemplo, el acceso a información y los sistemas de claves. En los procedimientos,
específicos como confirmaciones de saldos, recuento de inventario, documentación de hechos nuevos, verificación de la intención por parte de la gerencia en continuar las actividades y de la factibilidad en base a los supuestos y estimaciones efectuadas por la gerencia, la legalidad de las decisiones con impacto patrimonial, son temas muy caros para la auditoría y que pueden generar ciertas limitaciones que vayan en contra de un trabajo serio y administrado para llegar a las conclusiones. Y finalmente, hablando de las conclusiones, en la emisión del juicio del auditor, se tiene que evaluar las incertidumbres y su significatividad. Se puede pasar de la emisión de una opinión no modificada, o sea, favorable sin salvedades, a opiniones modificadas por considerar incertidumbres que afecten a rubros específicos, hasta el extremo, en el caso de la existencia e interacción de múltiples incertidumbres relacionadas con el principio de empresa en marcha, de tener que abstenerse. Bueno, doy por finalizado el encuentro, esperando les haya sido de utilidad.